Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego. Sublime gracia. Hoy veo yo, perdido, y Él me ha... Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, temer, mis dudas ahuyentó. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mis cadenas ya Él rompió. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Bienvenidos a un programa más de Sublime Gracia. Quería recordar que en el anterior programa hablamos sobre la gracia inmerecida y hoy hablaremos de la gracia nos salva. Dentro de los propósitos soberanos de Dios hay uno en especial que el apóstol Pablo le transmitió a Timoteo en su primera carta en el capítulo 2 y le dice que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es uno de estos textos que nos recuerdan que Dios es un Dios salvador. Y Él quiere que seamos salvos, de eso no tenemos ninguna duda, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el deseo de Dios, su plan, su propósito. Sin embargo, las Escrituras también nos aclaran que no todos serán salvos. Ahora bien, ¿cómo podemos ser salvos? Partiendo de esta verdad de que Dios quiere que todos sean salvos, tenemos que tener muy presente que tú y yo hoy tenemos todo lo necesario para alcanzar y entrar en esta salvación. Y la salvación es obra de Dios, Él da la gracia que necesitamos, pero nosotros tenemos que tomar muy en serio esto, porque nuestra gracia salvadora es Cristo mismo, Él es la puerta para esta salvación. Su obra en la cruz es la que nos salva, y quiero traer a la memoria que no es por obras, no es por méritos propios, ni por nada que nosotros podamos hacer. La salvación ocurre cuando Dios nos rescata de nuestro destino merecido que heredamos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora bien, ¿la gracia es la base de nuestra salvación? Sí, pero también es la base para el perdón. Y aunque la salvación y el perdón son conceptos distintos, están estrechamente unidos y relacionados entre ellos. De hecho, una de las cosas que acompañan a la salvación es el perdón de los pecados. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 7, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Observa que el perdón de los pecados es por causa de la obra de Jesús. Es en la cruz donde encontramos ese perdón. Si el hombre llega a ser salvo, será solo por la gracia de Dios. Pero si queremos que esta gracia logre su objetivo, debemos de considerar que el perdón es el que nos abre la puerta a la salvación. Todo lo que Dios tenía que hacer lo hizo, y ahora nos toca a nosotros hacer aquello que la Escritura nos dice que tenemos que hacer. Y aunque en el anterior programa insistimos que la gracia que recibimos no es por méritos propios o por algo que hicimos,
Esto no contradice el hecho que hay algo que nosotros debemos de hacer, para que esa gracia haga en nosotros todo aquello que Dios quiere que haga. Para eso yo tengo que arrepentirme y para eso yo debo ir a la cruz a pedir perdón. Esto es lo que Cristo espera que nosotros hagamos. Esto es lo que la misma palabra dice que debemos hacer. Cristo nos perdonó en la cruz. Todos nuestros pecados están perdonados. Nuestra salvación eterna está garantizada por la misma gracia, en ese sacrificio en la cruz. ¿Cristo me perdonó? Sí, pero para que este perdón sea una realidad en nuestra vida y que la gracia de Dios se manifieste en nosotros en el tiempo oportuno, yo tengo que entender que el perdón se convierte en ese instrumento imprescindible que abarca todos los aspectos de mi vida en toda mi vida, para mantener una buena relación con Dios y con nuestro prójimo, que también es de suma importancia según su palabra. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 32, dijo: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Muchas personas no perdonan porque no han comprendido cuánto han sido perdonadas. Un hombre que no entiende cuánto ha sido perdonado encuentra muy difícil perdonar a otros. Pero cuando nuestro corazón se abre a la grandeza del perdón hacia nosotros, nuestra capacidad para perdonar a otros se transforma radicalmente. Esta es la gracia recibida, esta es la gracia que debemos de dar. Recibimos perdón y también perdonamos. Él también quiere que valoremos lo que Él hizo. Sin el perdón estaríamos separados de Él y en la misma manera nosotros debemos hacer con los demás. Esto es gracia. El perdón nos libera y nos permite vivir en paz, nos mantiene en una debida relación con Dios y es ese instrumento que nos permite no desconectarnos de su gracia. Debemos de practicar el perdón en nuestras relaciones y ser un ejemplo de la gracia de Dios para con todos. En la Biblia encontramos en muchos momentos donde la gente, después de haber oído la palabra o tener una experiencia espiritual, se hacían una pregunta que a día de hoy mucha gente aún debería de hacérsela: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Los propios discípulos le hicieron a Jesús esta pregunta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, de los versículos 23 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Bueno, la respuesta de Jesús no pudo haber sido más alentadora. En el versículo 26, mirándoles, Jesús les dijo: «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible». Las palabras de Jesús desde luego dejan en estado de shock a sus discípulos. En aquel entonces los judíos pensaban que si alguien podía salvarse era un rico, pues para ellos los ricos eran los más bendecidos. Si un rico no podía salvarse, ¿quién podría entonces? Bueno, este pensamiento aún está vigente al día de hoy, porque por desgracia aún hay muchas personas y denominaciones que les interesa pensar y que piensan así, que está más bendecido aquel que tiene mucho y que da mucho en comparación a aquel que no tiene. Esto no es así. Yo he conocido y conozco personas que sus recursos son limitados, pero muy bendecidos por Dios. Retomando la pregunta de los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Desde luego los discípulos quedaron un poco descolocados, confundidos, pero Jesús no dijo que era imposible que un rico entrara en el reino del cielo. Él dijo que era difícil, pero no imposible. De hecho, Zaqueo era un cobrador de impuestos, era uno de los hombres más ricos de Jericó. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 9, Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». José de Arimatea, que también había sido uno de los discípulos, nos dice en Mateo, en el capítulo 27, que este hombre también era un hombre rico. Nicodemo debe de haber sido muy rico, porque compró especias para ungir el cuerpo de Jesús por valor de 100 libras, que esto en aquel entonces era mucho dinero, no era algo común para un trabajador normal, ¿no? Nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. No son los que tienen riquezas los que quedan sin entrar por la puerta. La riqueza, desde luego, no es un pecado, pero sin duda es un peligro. Esto era una de las cosas que Jesús estaba diciendo. Y aquí entran los ricos y los pobres, los que tienen mucho y los que tienen poco, y los que no tienen nada. La gracia de Dios nos recoge y nos abraza a todos. ¿Quién puede ser salvo? El plan de salvación y el cumplimiento del mismo depende enteramente de la gracia de Dios. Pero es esta misma gracia que te lleva al arrepentimiento y al perdón, por lo cual todas las cosas son posibles. Es una pregunta que generó mucha inquietud en aquel tiempo, y en el tiempo de hoy también debía de generar esta inquietud. Los discípulos hicieron esta pregunta
Pero no fueron solo ellos. Un joven rico en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un intérprete de la ley, también en el Evangelio de Lucas, dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El rey David, en los Salmos, en el capítulo 15, en el versículo 1, dijo: ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Preguntas donde en su palabra encontramos respuestas. Todo lo tenemos más cerca de lo que pensamos. También tenemos una historia verídica de un carcelero que custodiaba a Pablo y a Silas en la cárcel, en un día normal, custodiando a 2 presos, que esto era todo lo que tenía que hacer, que no era poco, pero era lo que tenía que hacer. Él tuvo una experiencia que marcó su vida para siempre. Él estaba muy confiado, quizás en su experiencia, porque no creo que sería la primera vez que hacía esto, confiado en que sería una noche más, confiando en aquellos cepos que sujetaban los pies de los presos, en aquellos muros grandes y fríos de piedra, en aquellas puertas fuertes de hierro. Bueno, quizás muchos motivos para pensar que iba a ser una noche tranquila. Incluso los metió en la parte más profunda de la cárcel para asegurarse de que todo estaba bajo control. La verdad, siempre hay muchas cosas a nuestro alrededor en las que confiamos y nos dan una cierta seguridad, pero no alcanzamos a ver que lo que se ve es temporal, que todo puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Como dice la Biblia, de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Me puedo imaginar a este hombre cómo se quedó después de pensar que lo tenía todo controlado. Tal fue su frustración que intentó quitarse la vida, pero el apóstol Pablo, viendo lo que se iba a hacer, le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Este hombre, postrado y temblando de miedo, les preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hay experiencias que deben de marcar nuestra vida para siempre, como la de este carcelero, que de repente su mayor preocupación no era su trabajo, no eran los presos, no era lo que iban a hacer unos o iban a hacer otros. Su mayor preocupación era su salvación. Era el cómo saber, el cómo podía ser salvo. Que esto sea también tu prioridad y tu mayor preocupación. Esta historia, si quieres leerla, la podéis ver en los versículos del 19 al 40 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Esta pregunta tiene que hacernos pensar mucho a todos. Como decíamos antes, todos por gracia, pero tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad en todo esto. Y debemos de actuar de acorde a lo que vivimos, a lo que recibimos, a lo que leemos, a lo que somos y a cómo estamos. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dijo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, y pon toda tu atención y devoción en Cristo, para que tu enemigo no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que Dios nos dé sabiduría en todo tiempo. Como decíamos al principio, tenemos que ir a la cruz, necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos pedir perdón y arrepentirnos para que esa gracia no sea en vano en nosotros. Podemos leer en los Proverbios, en el capítulo 20, versículo 9, el rey Salomón dijo: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede limpiarse a sí mismo, nadie puede restaurarse a sí mismo. Necesitamos de esa gracia divina que hace todo aquello que el hombre no es capaz de hacer. Por mucho que se esfuerce, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Me acordaba ahora algo que el profeta Jeremías habló a Israel diciéndoles en el capítulo 2, que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La mancha del pecado es más profunda de lo que nosotros a veces podemos pensar. Esto no sale tan fácilmente. El profeta lo deja muy claro: el pecado de Judá solo puede ser limpiado por medio del arrepentimiento, no con jabón, no con lejía. No hay fórmula humana que pueda limpiar el pecado del hombre, solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado. El rey David pecó gravemente, pero se arrepintió de lo que había hecho y pidió perdón. Él dijo en el Salmo 51 y versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. David reconoció su pecado y rogó a Dios que lo limpiara, y ahí en este mismo salmo, en el versículo 10, dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios le perdonó y Dios le restauró. Que esta también sea nuestra oración y nuestra confianza en Él. Solo por medio de Jesús somos limpiados.
somos perdonados, restaurados, renovados y salvados. Gracia, sublime gracia. De todo corazón que Dios les bendiga mucho y que cada día podamos considerar y aceptar mucho más que es esta gracia la que nos salva.